Diseña tu realidad como un alquimista del pensamiento. En este video te voy a dar 10 maravillosas pautas que posteriormente se convertirán en un taller, pero que con estas ideas podrás perfectamente comenzar a diseñar tu vida como un alquimista del pensamiento. Presta atención porque esta es información realmente muy poderosa. No es para todo el mundo, necesitas tener un cierto grado de conciencia mental para poder desarrollar con más detenimiento las ideas que te voy a plasmar. Sin embargo, debes estar atento porque voy a desarrollar un taller completo de 10 semanas sobre este punto en particular o estos 10 temas en particular que pueden cambiar el rumbo de la vida de aquel que decida hacerlo. Entonces, el primer punto es, debes saber e identificar en tu propia mente. Por favor, no me creas nada de lo que te digo porque esto no se trata de creerme, porque sería sembrar otra creencia más dentro de tu programa. Pero es importante que te des cuenta que cada uno de estos principios hacen parte de tu propia mente y de tu propio programa. Un gato es el mismo gato aquí que en China. Se comportan igual porque son gatos. Los humanos somos exactamente lo mismo y la mente humana trabaja de la misma manera. Toda experiencia nace de la semilla del pensamiento. Ese es el primer tema. El pensamiento es una onda de frecuencia variable que enlaza y conecta toda la información del universo. El universo nos está constantemente mandando señales profundas, poderosas, maravillosas. Acuérdate que la fuerza de la vida es la que organiza la materia y la fuerza de la vida es también la que inspira a la mente a tener y a plasmar la información que viene de esa onda superior de conciencia. Pero nosotros no podemos plasmar eso en la medida en que no nos demos cuenta de nuestros propios pensamientos. Todo lo que existe en tu vida es una frecuencia que tú decidiste obedecer. Esta frecuencia, que es el pensamiento, pudo haber provenido de muchas fuentes, pero la idea es que comiences a darte cuenta que tú puedes seducir, modificar, ondular, dirigir esa frecuencia hacia los temas que para ti son importantes y cómo poder gerenciar esto. Y ese es el gran tema, porque no se puede programar lo externo sin antes limpiar lo que está dentro. Entonces, durante el día te vas a preguntar 5 veces la siguiente pregunta: ¿lo que estoy pensando es constructivo o es limitante? Si es constructivo, bienvenido sea. Si es limitante, ¿de dónde proviene? ¿Y cómo puedo comenzar a pensar pensamientos que me dirijan a la unión, al amor, a la comprensión? Porque la comprensión es lo que te trae la paz. Y la pregunta de integración en este primer tema es: ¿estoy sembrando pensamientos en mi vida, en mi realidad, que quiero ver florecer para mí y para aquellos que me rodean? El tema 2 de esta serie es: transmuta la carga emocional para liberar la energía creadora. Y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. La fuerza de la vida es la que lidera el proceso de evolución, pero esa fuerza de vida no puede entrar realmente a tu organismo, no puede entrar a tu espacio psíquico a menos de que estés liberada de esa carga emocional anterior. Cuando nosotros hemos vivido situaciones densas en el pasado, esa densidad de la emoción impide que la fuerza de la vida se ocupe de lo que tiene que ocuparse, porque está ocupada en otros temas. Esa carga emocional está impidiendo que la fuerza de la vida se exprese libremente a través tuyo. Es como cuando queremos que una luz alumbre un cuarto, pero tenemos las cortinas cerradas. Necesitamos limpiar el vidrio, limpiar la ventana para comenzar a que esa luz realmente entre. E incluso llegará un momento en el que necesitamos quitar el vidrio
y quitar todas las paredes y quitar toda la construcción para que toda la luz comience realmente a permear tu realidad. Pero para ello es imprescindible que limpies la energía que está allí almacenada, la energía que no ha sido transmutada. La alquimia es la ciencia de la transformación interior y su propósito no es cambiar la materia, sino elevar la conciencia. Cuando yo elevo la conciencia, entonces puedo transformar la materia, pero antes de ello no lo puedo hacer. Por lo tanto, debo transmutar las emociones en luz. Debo entrar a la oscuridad, abrazarla, integrarla para que se transmute, y la forma de hacerlo es dejando que la emoción, cuando está allí presente, queme. No hay transformación a menos de que haya fuego, y no me voy a dejar de repetirlo. En algunos momentos me repito, no porque sepa de lo que estoy hablando o porque sea repetitivo, sino porque necesito que estos elementos dentro del proceso tuyo de evolución queden claros. De esta manera es como logramos realmente la transformación. Para resumir este punto, hay que decir que los pensamientos son los que crean la forma, pero es la emoción detrás de los pensamientos la que le da fuerza a ese pensamiento. Si la emoción es densa, esa fuerza creadora se ve limitada. Entonces acá te voy a proponer un ejercicio, digamos, de este segundo punto, que es hacer una meditación que te lleve a un momento de carga emocional negativa. Un momento donde experimentes frustración, rabia, resentimiento, donde expreses o experimentes alguna de las heridas del alma, que las he dicho de muchas formas, son traición, rechazo, abandono, injusticia y humillación. Si vuelves a uno de estos lugares a través de una meditación consciente y te cargas negativamente, entonces cuando estás cargado negativamente vas a decirte a ti mismo: transmuto esta emoción en luz, me libero y me vacío. Y como pregunta de integración de este segundo tema, quiero que respondas a la siguiente pregunta. Por favor, toma este video en serio. Y después de cada tema voy a dar una pregunta que es la que integra el tema completo. Y la pregunta es: ¿qué emociones no procesadas están ocupando el espacio de mi fuerza vital? Tema 3. Aprende a pensar desde tu conciencia y no desde tu mente. El verdadero pensamiento, el pensamiento puro, nace del ser, nace de aquella conciencia que está liderando y abriéndose paso en tu vida. Cuando el pensamiento nace desde el conflicto, nace desde el ego, es un pensamiento que es limitado, es un pensamiento que está desprovisto de luz, es una fuerza vital que está en la penumbra. Y para poderle dar vida a un pensamiento más puro, es aprender a pensar desde la conciencia. Es el preguntarte durante el día: ¿cómo puedo ver esto desde el amor? ¿Cómo puedo comprender esto de forma distinta? Es aprender a fascinarte con el pensamiento contradictorio al tuyo, con el pensamiento opuesto, y realmente investigar desde dónde viene este pensamiento. ¿Viene desde la conciencia o viene desde el ego, viene desde la mente? Y cuando aprendo a diferenciarlos, cuando comienzo a adquirir ese poder de destilación, es cuando comienzo también a darme cuenta desde dónde viene el otro, a aprender a honrar el proceso del otro. Obviamente, cuando comenzamos a entender de dónde viene el otro, con sus pensamientos que vienen desde el conflicto, desde la separación, desde el querer tener la razón, entonces inmediatamente nace un sentimiento de compasión profunda y de comprensión. Por lo tanto, se comienza una semilla que es brutal,
porque transforma tu vida y es la paz imperturbable. Comienzas a hacer crecer la imperturbabilidad del espíritu dentro tuyo, y eso es lo que nos permite abrir otros caminos de los que ni siquiera somos conscientes cuando estamos pensando desde el ego, desde la separación, desde la ilusión de la separación. El ejercicio para este tercer tema es: elige un pensamiento habitual negativo, un pensamiento que esté constantemente, digamos, calando dentro de ti. Puede ser juicio, por ejemplo. Y vas a comenzar a pensar desde la luz. ¿Cómo pensaría un ser consciente en esta situación? Yo tenía una costumbre, y es algo que pues heredamos, ¿no? Todos los pensamientos son inducidos, heredados o aprendidos. Estos pensamientos aprendidos o heredados normalmente son pensamientos que no están alineados con una verdad más suprema. Yo tendía mucho a etiquetar a la gente. La juzgaba desde su primera apariencia y comencé a hacer un ejercicio que a mí me sirvió mucho. No digo que sea el ejercicio más completo, pero de cierta manera a mí sí me inspiró un montón. Y es cuando yo veía que estaba juzgando a alguien e inmediatamente tildándolo como agresivo, como malo, como oloroso, como que despertaba incluso hasta asco en mí mismo, comenzaba a pensar que esa persona, hombre o mujer, me tendía la mano en una situación de extrema necesidad. Y me imaginaba una escena en la que yo estaba muriendo o al borde de un colapso o viviendo una situación desesperada. Y me imaginaba cómo esa persona me tendía la mano, cómo abría su corazón para ayudarme. Y me comenzó a pasar algo muy interesante, y es que comencé a desarrollar una gran capacidad de empatía con las personas que me rodeaban y con las que ni siquiera conocía. Y comencé a dirigirme a ellas, a su corazón, no desde el ego, no desde la separación, sino desde una versión elevada de mí mismo. Y esto casi que inconscientemente. Entonces, este es solamente una prueba de un ejercicio que podrías hacer, pero podrías, sí, anotar esos pensamientos que son habituales, negativos, y cómo pensar esto desde una parte superior de mí mismo, desde un estado en que sea mi ser el que está hablando y no mi ego y mi pensamiento de separación. Y como pregunta de integración, para que la anotes, la respondas, es: ¿estoy pensando desde el miedo aprendido o desde la sabiduría de Messi? ¿Estoy pensando desde el ego o estoy pensando desde el ser? Este podría ser un bonito ejercicio para sembrar un poco más la información de este tercer punto. Si has llegado hasta acá, te pido que des un like a este video, que por favor compartas, no por mí, a mí. Comparte porque las semillas de conciencia necesitan germinar en cuantas mentes sea posible. Este es un movimiento que tiene una capacidad de creación geométrica exponencial en la mente del ser humano cuando los terrenos están preparados para que esas semillas germinen. Y entre más semillas sembremos, mejor será la cosecha. El cuarto punto es: utiliza la imaginación creadora como laboratorio del alma. Nosotros pensamos que la imaginación es fantasía, pero resulta que el movimiento de la materia nace desde lo inmanifestado hacia lo denso, desde lo etéreo hasta la materia. Y la forma en cómo esto sucede es que nosotros está el potencial, el donde todo es posible, que es el vacío, ese vacío durmiente que está cargado de energía y listo para convertirse en materia. Pero el camino es: yo imagino,
primero saco la fuerza de ese vacío, la pongo en mi propia imaginación, que es la antesala a la realidad. Entonces, esa imaginación puede ser verbal o puede ser visualizada. Y es una de las formas más poderosas de pensamiento. Cuando imagino, lo pongo en pensamiento y lo traigo a la realidad a través de la emoción. Entonces el ejercicio aquí es: necesitas activar tu imaginación, tanto verbal como de pensamiento, para activar la fuerza del vacío durmiente y convertirla en tu realidad, para traer la emoción a la realidad y anclar la imaginación en la realidad. Por ello es tan importante utilizar la imaginación de forma creativa y consciente. Nosotros todo el tiempo estamos manifestando. El problema no es que no sabemos cómo manifestar, siempre lo estamos haciendo. Digamos que la limitación no es que no sepamos cómo manifestar, sino que no sabemos que estamos manifestando todo el tiempo y además que nuestra memoria falla. Como nosotros no sabemos y no estamos pendientes todo el tiempo de cómo estamos utilizando nuestra memoria, entonces, cómo estamos utilizando nuestra imaginación, entonces pensamos que todo lo que está sucediendo es fortuito, cuando en realidad estamos creando nuestra realidad porque estamos intencionando la imaginación de una cierta manera. Pero como no estamos presentes, sino estamos siempre proyectando hacia el futuro o en nostalgia sobre el pasado, entonces nos perdemos del momento más importante y el único momento y el único tiempo posible, que es el presente. El ejercicio entonces es imaginar durante 7 minutos diarios, ojalá al despertar y ojalá antes de dormir, con lujo de detalles, la imaginación creando la escena de la vida que tú quieres vivir, que tú deseas vivir, y siente como si eso estuviera ocurriendo, de forma tal que estás cerrando el ciclo de cómo comienzas a generar tu flujo creador de la realidad. Y como frase, como pregunta de integración de este cuarto tema es: ¿estoy imaginando mi realidad con claridad y con amor? ¿O solo sobreviviendo en lo conocido? ¿Estoy realmente utilizando mi fuerza creadora con conciencia? ¿O estoy a merced de lo que el exterior me está dictando? El quinto tema es: desarrolla al selector interno. Elige lo que pienses y siembra lo que vives. Tienes que tener presente que el subconsciente es como un huerto que va a hacer germinar cualquier semilla que tú pongas ahí. Y digo cualquier semilla en el estado de automático, en el estado de inconsciente. Cuando hablamos de el selector interno, es aquel que puede elegir sus pensamientos conscientemente, porque solamente cuando puedes elegir, puedes transformar. Pero hay un paso previo a esto, y es que necesitas desarrollar tu observador interno. Si no hay desarrollo del observador, si no hay desarrollo de la conciencia de presencia en tu vida, entonces es imposible desarrollar al selector interno, porque vas a estar a merced de tus propios pensamientos, a merced de los pensamientos que han sido inducidos, heredados o asimilados. Entonces, el poder no está en pensar mucho, sino el poder está en saber elegir tus pensamientos. Y el ejercicio es: cada vez que surja un pensamiento automático, que es limitante, hay que reemplazarlo por uno que refleje tu poder creador. Es el darte cuenta que estás pensando algo que viene del automático, que no es tuyo, que tú no has elegido como pensamiento tuyo, y decirte: ok, esto no lo elegí yo, esto viene de una fuente que en este momento no comprendo,
pero yo elijo, yo decido tener un pensamiento enfocado e inspirado en la conciencia y el amor. Cuando tomo esta decisión de pensar desde ese aspecto, con la intención viva, y no se va a ramificar en tu vida. Lo mismo sucede al contrario, obviamente. Si yo estoy pensando desde la separación, desde el ego, desde la manipulación, desde el poder, desde la desigualdad, desde la superioridad o la inferioridad, esas mismas intenciones se van a desplegar a través de tus acciones y van a encender energías similares en el proceso. Es como cuando yo toco la cuerda de una guitarra con otra guitarra al lado. Esa misma cuerda que yo toco va a encender la misma frecuencia en la guitarra vecina. Lo mismo sucede con la frecuencia de nuestra intención. Por eso es la pregunta de integración aquí es ¿estoy seleccionando mis pensamientos o estoy dejando que el inconsciente decida por mí? Y es exactamente esta figura. ¿Estoy siendo el observador y el selector de mis pensamientos o estoy a merced de todo cuanto me ha sido inducido, condicionado, heredado del entorno de mis padres, de mi familia, de mis amigos, de la sociedad en la que vivo? Hasta acá van los primeros 5 puntos. Quédate atento, atenta, que seguiré en un video posterior hablando de los siguientes 5 aspectos de cómo diseñar, cómo crear mi vida como un alquimista del pensamiento. Te deseo una feliz noche.